¿Te gustaría que juntos analizáramos aquel texto en el cual Jesús sana a un hombre que padecía de lepra? Si esto es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder brindarte reflexiones sobre la sanación y sobre la fe. Y por eso el día de hoy juntos vamos a reflexionar sobre cómo es que Jesús sana a un hombre que padecía de lepra. Y juntos también vamos a leer ese texto que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 1, del versículo 40 al 45, y dice de esta manera. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó energéticamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote, y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Ese es el texto en el cual vamos a reflexionar el día de hoy, y como todas las veces que leemos las Escrituras es bien importante conocer el contexto. Y te recuerdo que el contexto nos da como la imagen más grande de qué es lo que estaba pasando en ese momento. En otras palabras, es importante leer unos textos antes de leer este pasaje para saber cuál es la preparación que las Escrituras nos invitan a poder tener. En unos versículos antes nos habla acerca de la oración nocturna que Jesús hacía. En otras palabras, nos está hablando de qué es aquello que Jesús hizo antes de venir a realizar esta curación con el leproso. ¿Qué es lo que sucedió antes para que el leproso pudiera tener esta experiencia? Y en otras palabras, también nos dice cuál es esa preparación o esa receptividad que nosotros se nos recomienda poder tener para poder tener una experiencia parecida a la de el leproso. Y en el contexto, te decía que en los versículos anteriores, habla sobre la disciplina que Jesús tenía todos los días. De hecho, el versículo dice: y Jesús muy de madrugada se levantó, salió y se retiró a un lugar apartado de toda la gente. Entonces lo que sucedió antes es que Jesús se aparta, se va a poner a orar, se va a poner en silencio, porque ya decían muchos de mis maestros, es solo en el silencio donde podemos llenarnos de Dios y poder escuchar la voz de Dios, para entonces poder reflexionar y tener una mayor conciencia, una mayor capacidad de poder saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que no está sucediendo. Saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y la mayoría de las cosas en la profundización del silencio, en la quietud, se arregla el 99% de los problemas que yo creo que tengo. Y te recuerdo que el día de hoy, incluso la ciencia se está poniendo muy de acuerdo que muchas de las enfermedades que tenemos iniciaron en un pensamiento, o que nos ayudaría mucho a facilitar la curación el poder cambiar o descubrir cuál es ese pensamiento original, ese rencor, ese odio, esa tristeza, esa vergüenza, esa culpa, para poder empezar a sentirla y así soltarla. Entonces, es en el silencio donde podemos lograr un conocimiento, donde se nos revela la misión de cada ser humano. Entonces, ahora sí, vamos a ir al primer texto, que es el versículo 40, y dice así: se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Y como en todos los videos, aquí abajo te pongo las palabras clave del texto que vamos a ir reflexionando a ellas. Te recuerdo que eso no es una enseñanza, sino que es una reflexión. Entonces, la primera palabra es se le acercó, la primera frase. ¿Qué quiere decir? Que había una distancia grande entre el leproso y Jesús, y este leproso, debido a su lepra, una de las cosas que él tenía que hacer era mantenerse alejado de las personas. El leproso no era que tuviera como un castigo, pero eran las maneras sanitarias que se cuidaba la salud de las personas.
Pero en este caso yo no me voy a meter en la sociedad, sino que me voy a meter a que tú y yo comprendamos el estado interior de un leproso. Un leproso que ya había pasado por varios supervisiones de los líderes, de las autoridades, de los sacerdotes, y que ya había sido declarado como persona enferma con lepra, era alguien que tenía que ser sacado de la ciudad, no podía estar cerca. O sea, se le quitaban privilegios, se privaba de privilegios, posiblemente tenía esposa, tenía hijos, a lo mejor hacía algunos servicios religiosos, tenía algún trabajo. Pues todo eso ya no lo podía hacer, porque para hacer todo eso tenía que tener una cercanía y un contacto con las personas. De hecho, se dice que habían espacios especiales en unas zanjas, en unos zanjones para los leprosos, y que era únicamente ahí por las orillas de la ciudad donde ellos podían estar. Entonces, estas personas claramente se sentían aislados, marginados, era una humillación, como el tema de las famosas 5 heridas de la infancia. ¿Cuál herida crees tú interiormente que este leproso padecía? A lo mejor la herida de abandono, porque se sentía abandonado por toda la sociedad y por toda su familia. A lo mejor rechazo, porque no se podía acercar y tenía esa sensación de que no era digno de acercarse. O a lo mejor la herida de la humillación, que yo quiero pensar que esta herida de la humillación él la tenía muy desarrollada, porque de alguna manera era una enfermedad que estaba en su piel, y normalmente las heridas de humillación es una de las heridas que se va a manifestar en la cara, en la piel, en el cuerpo de la persona, porque es lo que el contacto, lo que divide la frontera entre el contacto de otra persona y tú, es tu piel. Entonces, aquí en este momento dice que se le acercó un leproso a Jesús. O sea, imagínate la voluntad, la fuerza que toma acercársele a alguien cuando a lo mejor por semanas, por meses, no podías hacer eso. Ya tu mente ya había adoptado esta creencia de que no era correcto acercársele a alguien, y en el momento que te le acercaras a alguien, esta persona se iba a asustar, o iba a gritar, o te iba a ir a lo mejor a demandar con las autoridades, y algo más te podría pasar, ¿no? Hay una necesidad en todo ser humano de cercanía. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de contacto, de hablar, de tocar, de abrazar a alguien. Y de hecho, si hay una de las cosas que más enferma, es el aislarnos de las personas. La falta de contacto. La ciencia nos dice que un ser humano necesita por lo menos 12 abrazos al día, y que eso puede mejorar tu autoestima y tu salud física y emocional. Entonces se le acerca, Jesús permite que se le acerque. Eso quiere decir que la puerta está abierta, que Jesús le está anunciando que Él no es una persona rechazada, no es una persona humillada. Te recuerdo que las heridas a mucha gente les da identidad, y ese es un problema. De hecho, es lo que se trabaja en terapia. Que una persona se convenza de que si tú tienes la herida de humillación, tú no eres un humillado, tú tienes una herida de humillación, y es en eso en lo que se trabaja. Que la persona comprenda que no es la experiencia inicial el trauma, no es el abandono, el rechazo o lo que te dijeron, sino que la herida está adentro de la persona, y es adentro donde se tiene que trabajar en la persona. Entonces, al tener lepra, esa era una enfermedad de la piel, era de la imagen, y te recuerdo que nosotros, dice la Escritura, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces la lepra era una enfermedad que también estaba considerada, o que la persona la experimentaba como una disminución de la imagen original con la que esta persona había sido creado, ya que todo ser humano es creado con dignidad para poder tener relaciones saludables, y toda persona que no tiene una relación saludable se va desconectando de su propia imagen, de su propia esencia, y tiene que adoptar las imágenes que la herida le ofrece. En este caso, la herida, el mundo, la carne, el ego. Estoy utilizándolos como palabras muy similares. En este caso, el leproso se acerca. Esta enfermedad de la lepra le impedía tener contacto, era el problema, y Jesús le permite que se acerque. El leproso, la actitud de él es: me voy a acercar, y estando ahí cerca, porque todavía no lo toca, dice, se arrodilló y suplicó. El acto de arrodillarse en la Biblia significa varias cosas, pero para poder resumirla, es un acto de humildad, de reconocer
que hay una inteligencia allá afuera y aquí adentro que es mucho más grande que la mía, que yo no lo puedo hacer todo, que yo necesito la ayuda de otras personas, que yo necesito la ayuda de un poder superior, que necesito a Dios, pero no desde la carencia, sino que en este caso, que solo en la relación íntima con Dios es que existo. Entonces, la persona humilde es aquella persona que ya no se le puede humillar, porque ya reconoce su esencia. La persona humilde, que la palabra humilde viene también de humanidad, o sea que el humano en su verdadera esencia es humilde, alguien que no es ni más ni menos que ninguna otra persona, que es la esencia de aquella palabra que Jesús decía cuando le preguntaban cuál era el mandamiento más importante. Amar al prójimo como a ti mismo, o sea, amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, o sea, los tres en unidad. El amor que le tengo a Dios es el mismo amor que me tengo a mí y el amor que le tengo al otro. Y la única manera de probarme o probarle al mundo que amo a Dios es amando al otro y amándome también a mí mismo. O sea, los tres estamos unidos. Entonces, el humilde es alguien que se conoce. El humilde es sabe que conoce sus límites y que también conoce sus virtudes y sus talentos. El humilde también sabe cuando no sabe. Y también sabe cuando no puede, sabe pedir ayuda. Entonces se arrodilla y suplica. Otra vez una palabra desde lo más profundo de su ser sale para poder comunicar algo. Y para poder comunicar algo está abierto a poder recibir algo. Y en este momento él sabe lo que tiene que pedir. Ahora, esta actitud otra vez de arrodillarse y suplicarte también quiere decir alinearme con un pensamiento que yo no tenía antes. Darme cuenta de algo que antes yo no me había dado cuenta. Es poder llegar a ese estado espiritual en el cual me alineo con los deseos, con la voluntad de Dios. Y es ahí donde hay que llegar antes de poder pedir, porque si no llegamos ahí, lo que pedimos a veces no se nos concede, porque incluso lo que pedimos va en contra de nuestra sanación, de nuestro crecimiento, de nuestra expansión de conciencia. Y por eso no es que todo lo que pidamos se nos va a ser dado, sino que una vez alineados, una vez arrodillados y en súplica, o sea, arrodillados, alineados, sabiendo que hay alguien más grande, más consciente, más amoroso, más misericordioso que yo, entonces ahí puedo pedir lo que estando ahí se me inspira que pida. O sea, es diferente pedir desde afuera que pedir desde adentro. Y él pide que quiere ser limpiado. Dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y en este caso, el quitar la lepra es quitar todo lo que te separa del contacto con la humanidad. Todo lo que te separa con la verdad de que tú y el otro se necesitan, de que tú y el otro son uno, de que nosotros necesitamos a Dios, de que estamos adentro de Dios. Todo lo que nos separa de la ilusión, todo lo que nos separa de la verdad. En este caso, la lepra representa la ilusión, la mentira, la enfermedad, la división, la separación, todo eso. Y él le dice, ya me di cuenta que lo que verdaderamente yo necesito es regresar a mi diseño original. Ya me di cuenta que lo que yo necesito es contacto, relación íntima con Dios. Y por eso es que el que pide recibe. De hecho, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 10-11 por ahí, están las famosas frases. Aquel que pide, recibe. Aquel que busca, encuentra. Aquel que toca la puerta, se le abrirá la puerta. Esas frases están ahí. Pero el contexto es bien importante, porque si lees el Evangelio según San Mateo desde el capítulo 7, para poder llegar a ese estado espiritual en el cual lo que pedimos se nos da, primero están aquellos famosos pasajes que dicen, no juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma vara que juzgas vas a ser juzgados. No pongas tanta atención a la pelusa que tiene tu hermano cuando tú tienes una viga en tus ojos. Primero sácate la viga del ojo y después podrás ayudar a tu hermano a sacarse la viga. ¿Qué quiere decir eso? Primero trabaja en ti, primero cúrate a ti, primero arréglate a ti. Todo lo que veas afuera va a ser proyección de tus heridas, de tus errores, de tus dolores interiores. Primero necesitas curarte porque si no, no vas a ver la realidad allá afuera.
primero necesitas ayudarte y llegar a un estado espiritual de pureza antes de pedir, porque si no, con la viga en el ojo, lo que vas a pedir va a ser algo completamente erróneo, algo que no te va a ayudar, que no te va a unir, algo que no te ayuda a ser más humilde. Y por eso es que no es verdad que lo que pedimos se nos va a ser dado, que si buscamos encontramos y que si tocamos la puerta se nos abre. Eso es verdad adentro de la verdad, pero afuera únicamente hay mentira. Entonces, primero es importante subir el nivel de conciencia, primero es llegar a ese estado de espiritualidad. ¿Cómo se hace eso? Trabajando primero en nosotros. ¿Cómo se hace? Reconociendo las heridas que están adentro de mí y haciéndome responsable y buscando ayuda. ¿Cómo se hace eso? Dándome cuenta que yo soy el único responsable de mis heridas y que necesito soltar a los culpables. Darme cuenta que no es culpa de mi mamá, no es culpa de mi papá, no es culpa de mis abuelos, no es culpa de la sociedad, del gobierno, sino que lo que tengo que trabajar está dentro de mí. Y en otras palabras, también podemos decir que conviene creer que a eso he venido a este mundo, a trabajar en mí para poder recuperar mi diseño original que está ahí, que me he desconectado de él, y al desconectarme, entonces yo creo que lo que necesito son otras cosas. Entonces este leproso entendió lo que verdaderamente necesitaba, y el texto nos está invitando a que nosotros también reconozcamos qué es lo que verdaderamente necesitamos. Necesitamos comprensión espiritual, necesitamos una experiencia de intimidad, necesitamos aprender a ir hacia adentro y darme cuenta que la herida está aquí adentro y que la herida me dice una mentira y que lo que necesito es trabajar en ella, pedir ayuda, ser constante, conocer herramientas, habilidades para poder aumentar mi conciencia, para poder sanar, para poder soltar a todos los culpables, porque no hay culpables. Simple y sencillamente yo soy responsable, soy el único responsable de poder trabajar en esta herida. Entonces en el versículo 41 dice: sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. ¿Qué significa la palabra compasión? La palabra compasión es un dolor, no un sufrimiento, un dolor que nos mueve a la unión y nos eleva de nivel de conciencia. Voy a aclarar aquí la diferencia entre dolor y sufrimiento. La compasión es adolecerme con el otro, sentir el dolor del otro. ¿Para qué? No para quedarme llorando con el otro, no para hacerme la víctima con el otro, sino para que unidos en esa fuerza nos podamos ambos elevar de nivel, ambos hacer algo que no hemos hecho antes, pensar de maneras diferentes. No es sufrir con el otro. La diferencia entre dolor y sufrimiento es que el dolor es la realidad. Si alguien te pega en el brazo, eso es dolor. Lo sientes y va a haber un momento que se va a ir. Pero si hace una semana alguien te pegó en el brazo y tú sigues pensando: es que me pegaron y estás enojado, eso es sufrimiento, eso es mental. Eso es tu mente recordándote sobre que alguien te hizo algo porque no has sabido soltar. Te has quedado estancado en el pasado. De la misma manera, si un papá te abandonó, te golpeó, una mamá te rechazó cuando eras niño, eso sucedió cuando eras niño, y es importante trabajar en tu interior, porque aunque no es tu culpa que te hayas quedado en el sufrimiento pensando en eso, porque tu sistema nervioso está desregulado, porque a lo mejor no comprendes cómo funciona tu mente, tus emociones, tu espíritu, hoy la invitación del Señor es a que nos eduquemos en la vida interior, a que soltemos el sufrimiento y aprendamos a sentir el dolor, a ya no huir de las emociones, porque solo en el sentir vamos a poder encontrar el que fluya esa sensación a la que le huimos y darnos cuenta que después de esa sensación tan incómoda, ahí se encuentra la unión, la experiencia que andamos buscando. Entonces, compasión quiere decir: Jesús, yo te entiendo, pero no nos vamos a quedar juntos en ese sufrimiento. Vamos a elevarnos, a atravesar juntos el dolor para que tú puedas comprender quién verdaderamente tú eres. Y dice la Escritura que Jesús extendió la mano y lo tocó. La mano de Dios empezó a cubrir a esta persona, a este hombre que tenía un leproso, y se dio el contacto físico. Se dio la unión de las polaridades, se dio la unión de lo que él tanto buscaba y necesitaba, se dio el momento de poder experimentar todo lo que había dentro de él. Finalmente él se dio cuenta
que él no era un rechazado, no era un abandonado, no era un humillado, sino que lo que él era, lo que él es, lo tenía enfrente de él. Y en ese momento había contacto, porque cuando hablamos de la cristianidad, nosotros los cristianos reconocemos en Cristo la persona que verdaderamente nosotros somos y que podemos llegar a ser en Él y gracias a Él. En Él miramos y tenemos el camino, está el mapa a seguir. Y por eso es que esa experiencia es tan profunda. Y dice la Escritura que Jesús dijo, quiero queda limpio. Esta palabra de limpio, porque no dijo quedas curado, no dijo quedas sanado, dijo quedas limpio. Limpio es que toda mancha se te es quitada. Todo lo que se te ensucia se te queda quitado. Vuelves a un estado de renovación, de limpieza, de pureza, de orden original. Por eso la Virgen María es tan importante, porque ella es el símbolo, ¿verdad? Ella es el símbolo de la persona sin ego, de la persona sin manchas, de la persona sin nada que le provoque una distorsión de su creación original. No es únicamente el símbolo de la pureza a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. El símbolo de lo íntegro, de lo auténtico es la Virgen María, y eso es a donde nosotros queremos y podemos llegar, porque hay una área, déjame decirte que hay una área dentro de ti que nadie ha tocado, que nadie ha ensuciado, que nadie ha golpeado, que nadie ha abandonado. Y eso está en lo más profundo de tu ser. Y es eso lo que necesitamos, poder llegar a la conclusión de que es lo que todos queremos. Llegar a ese estado que se nos es dado por gracia, pero en el que también somos colaboradores activos, porque cuando nos elevamos en comprensión, cuando comprendemos espiritualmente, cuando miramos, entonces nos damos cuenta de lo que verdaderamente necesitamos y de lo que verdaderamente somos, y dejamos entonces de pedir lo que no necesitamos. Y es ahí, ese espacio que está después de las heridas, después de la mente, pero que hay que atravesarlo por ese lugar. Y dice la Escritura, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Al instante, porque Dios es eterno presente. Lo único que existe es el presente, el aquí y el ahora, y por eso Jesús decía, el reino de los cielos está en nosotros y entre nosotros, y está aquí y ahora. En este momento, el aquí y el ahora es un estado, es un nivel de conciencia, es un nivel espiritual, es lo que verdaderamente somos, es el único lugar donde nos podemos ver tal y como somos. ¿Cuál es el gran problema que miramos hoy en día? Que hay padres que no reconocen a sus hijos, que hay esposas que no reconocen a sus esposos, que hay hijos que no reconocen a sus padres, porque sus heridas distorsionan lo que ven y nos separan y nos alejan. Pero en el aquí y en el ahora, o sea, en el pasado y en el futuro, nos separamos, pero en el aquí, en el eterno presente, nos reconocemos que todos somos uno, y por eso miramos la divinidad, el Dios, el Cristo que está en el otro, lo puedo ver porque también está en mí. Dice que se le quitó la lepra. ¿Qué quiere decir esto? Se le reveló la verdad. La ilusión quedó iluminada. Se dio cuenta que todo lo anterior eran mecanismos de defensa, eran patrones mentales aprendidos, era trauma transgeneracional, y que todo eso era una ilusión creada para protección mental, pero que finalmente el velo se abrió y se le reveló la verdad. Una vez que la lepra se quita, él se ve a él mismo y puede ver la realidad de Jesús y puede entrar en ese estado, en ese nivel espiritual, donde solo existe la realidad, solo existe la verdad. Como decían los místicos, la única realidad es Dios y todo lo demás es ilusión. Y dice la Escritura, ahora sí, mira, ahora sí quedó sano. ¿Qué quiere decir sano? Unido, unificado, cristificado, divinizado, salvado, integrado. Todo esto, estas palabras de alguna manera significan, o trato yo de hacer mi mejor esfuerzo de que podamos comprender qué es esto. Mira la gran experiencia que sucedió con estos pasos que el leproso tomó y que la Escritura nos invita a nosotros a también poder tomar. En el 43 dice, entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó energéticamente. O sea que todavía sigue una misión aquí en esta tierra. Esto que lo despidió quiere decir que Jesús lo envió y le dio instrucciones nuevas que antes él no tenía, que antes él no comprendía.
pero era muy importante para que se cumpliera la voluntad que estaba dentro de él. Le ordenó energéticamente porque era algo muy importante, era algo muy, muy clave. Y esto estoy seguro que te va a ayudar a ti a que nos podamos reflexionar. En el 44 dice, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que ordenó energéticamente? No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés. Pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar, a divulgar lo ocurrido. ¿Qué quiere decir la palabra no? No tengo descripción, ¿verdad? No hay interpretación. No quiere decir no. No cuentes esto a nadie. O sea, no es tiempo para contarlo. Lo primero que tienes que hacer no es ir a hablar de tu experiencia allá afuera. Antes de ir a hablar allá, antes de ir a hacer, de querer comunicarlo, de querer ponerlo en las redes sociales, de querer decirle a todo el mundo tu experiencia, de querer evangelizar o de querer convertir a todo el mundo, antes necesitas darte cuenta de algo, del proceso de transformación que tienes que hacer. Todavía hay cosas que tienes que cambiar, que hay que trabajarlas si no las has hecho. Por eso decía, vete y preséntate ante el sacerdote. O sea, que las autoridades sean testigas, que se den cuenta antes de que escuchen, que se den cuenta, que supervisen, que lo corroboren, que lo autoricen. Y haz por tu purificación ofrenda. O sea que aunque es verdad que hay una experiencia de cambio de vida, hay muchas cosas en el pasado que primero hay que cambiar y posiblemente hay cosas que hay que pagar, hay cosas que hay gente con la que hay que ir a hablar, hay personas a las que hay que pedirle perdón, hay ciertas actitudes que hay que cambiar, hay cierta educación que hay que obtener, hay ciertas cosas que todavía hay que hacer antes de ir a comunicar únicamente verbalmente. ¿Por qué? Porque si la palabra no está precedida, si antes de la palabra no hay un cambio total de vida, entonces la palabra es vacía y la palabra va a desunificar otra vez, va a crear problemas en lugar de ayudarnos. Pues tienes tú que hacer una declaración. Bueno, aquí para que comprendamos esto, yo te quiero llevar a Levíticos 15, porque en Levíticos 15 es donde se explicaba lo que tenía que hacer un leproso una vez que era declarado sano de la lepra. Eran lo que se creían los judíos. Y lo que antes era literal, hoy en día hay que aplicarlo a nivel espiritual y simbólico. Mira, antes en el Levítico 15, yo te invito a que lo leas, 14 y 15, o sea, si quieres. Pero, ¿qué era lo que había que hacer? Primero había que ir a avisar al sacerdote, o sea, a una autoridad, a un ser humano, a alguien que conociera, que fuera experto en esta área y que estuviera delegado. Había que desocupar la casa, o sea, acuérdate que aquí a nivel espiritual, la casa eres tú. Todavía hay pensamientos y creencias, historias que hay que limpiar, que hay que quitar. Y si el sacerdote llegaba y si había lepra, había que cerrar la casa por 7 días. ¿Qué quiere decir? Vete al silencio, no le cuentes a nadie. Vete a profundizar con un psicólogo, con un director espiritual, con alguien que tú sepas de confianza. Pero también es importante que tomes momentos de silencio retirado. Vete a la naturaleza para que te des cuenta que hay. ¿Qué tal si todavía quedan muchas cosas y todavía no las has comprendido? El silencio es el mejor maestro de todos. Si todavía había lepra, ¿qué pasaba? Lo cerraban por 7 días, la casa. Y si la lepra, cuando llegaban, se empezaba a extender, se les mandaba a que arrancaran las piedras. O sea, hay creencias que hay que arrancarlas de raíz. Habían que arrancar las piedras de esta casa porque tenían lepra y había que raspar las paredes. O sea, si te das cuenta de todo el trabajo que había que hacer en la casa del leproso, había que asegurarse de que había que quitar todo lo que había sido corrompido, manchado, ensuciado. Y el polvo de que se raspaba había que sacarlo afuera de la ciudad, y afuera de la ciudad, muy lejos, había un lugar separado para lo que era considerado impuro. Hasta allá se tenía que tirar el polvo. Después de donde se habían arrancado las piedras, había que poner piedras nuevas. Y después esperaba otro tiempo. Y si la lepra regresaba, quiere decir que esta lepra era muy fuerte, era maligna. Y entonces, como la casa no se podía limpiar, había que derribar la casa entera. Había que derribarla, y hasta que se derribaba y que se construía una casa nueva, todavía ahí se tenía que esperar a ver si no regresaba la lepra. Y cuando ya no regresaba, entonces se declaraba impura. Y de ahí, pues dice la escritura que había que traer 2 palomas, y una se mataba, la otra se dejaba viva, se había que rociar la sangre. Todo ese proceso había que hacer. ¿Por qué? Porque había que asegurarse
que estás comprendiendo tu papel humano, tu trabajo, lo que tienes que hacer. No es únicamente de ir a terapia una vez, no es únicamente de ir a un retiro, a un taller, sino que primero tener un tiempo. ¿Sabes tú cuánto era el tiempo que según la Biblia y por ahí en el Evangelio, según en el libro de San Mateo, perdón, en el libro de Timoteo y también en los Evangelios podemos ver cuánto era el tiempo que era recomendable que alguien tomara después de la experiencia, antes de irlo a hablar, antes de creerse alguien que ya podía enseñar? 3 años. ¿De dónde sacamos esto? Pues de Jesús. La vida pública de Jesús fueron 3 años. Y los apóstoles no fueron enviados solitos ellos antes de 3 años. Sí fueron enviados un par de veces a practicar, pero fue hasta después de 3 años que vino el Espíritu Santo. O sea que hay que tener un tiempo profundo de meditación, de silencio, de cambio, de estudio, antes de irle a comunicar a la gente que ya hemos cambiado, porque no se trata de que ellos se enteren por nuestras palabras, sino que se enteren por tu cambio espiritual. Tu experiencia, tu espiritualidad se lo va a dejar ver a las personas. Claro, yo sé que muchas personas quieren ir a comunicarlo, pero aquí de lo que estamos hablando no es si lo vas a comunicar o no. Aquí estamos hablando de la importancia de que te asegures de que hagas el trabajo que hay que hacer para que tu curación sea total, para que ya no te vuelvas a despegar, para que si todavía queda un 1 o 2% de enfermedad, la puedas curar, porque es mejor ahorita, porque ya después va a tomar un poquito más de tiempo. Así que el sacerdote, dice en la escritura, había hacer sacrificio. Esto que te hablaba yo de las palomas. Pero ¿qué quiere decir la palabra sacrificio? Mira, la palabra en hebreo para sacrificio es corbán. ¿Qué quiere decir esto? Acercarse, poner menos distancia. O sea, Dios dice, una vez que ya tienes tu experiencia, ahorita tienes que trabajar en volverte íntimamente relacionado con tu interior, con tu verdadero ser, con Dios, con Cristo. Y eso toma trabajo. O sea, sacrificio quiere decir volverse íntimamente relacionado con alguien. Porque solo la cercanía a Dios hace las cosas sagradas y puras. Lo repito, solo la cercanía a Dios, solo el nivel elevado espiritual, el nivel de conciencia, el estado espiritual, solo esa cercanía es lo que hace las cosas sagradas y puras. Y gracias a Jesús, que Él es el camino, Él es el que nos muestra, Él es el que nos da la gracia de poder tener esa cercanía. Dios se mete en la humanidad para que la humanidad pueda regresar y volverse a meter a Dios. En el 45 dice, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. En Levíticos también se menciona que el leproso, cuando era declarado alguien con lepra, ya no podía entrar públicamente al pueblo y tenía que andar por las afueras en lugares solitarios. Y nadie lo podía ir a ver. Aquí la escritura nos dice que Jesús hace por mí lo que yo no puedo. Que Jesús se da cuenta que lo que yo puedo hacer es pequeño, pero que Él lo toma y que Él está dispuesto a hacer los demás. Jesús paga, agarra el castigo que era para el leproso. Ahora el leproso que está limpio puede ir al pueblo. Y Jesús, que es el que sanó, ahora él ya no puede ir, pero porque este leproso también no entendió lo que tenía que hacer antes, ¿no? Ahora que comprendemos que soy yo el que tengo que hacerme responsable de este proceso, soy yo el único responsable de mis heridas y de mi proceso, que sí, Dios me ayuda, Dios me acompaña, Dios da gracia, pero yo necesito crecer en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en prácticas, en disciplina, para que el ego no me vuelva a agarrar, para que los traumas no me vuelvan a arrastrar, para que yo no vuelva a creer que otro es el culpable de mis emociones. Yo soy el único responsable de mis emociones. Pero te recuerdo que tú cambies o no cambies, de todos modos la gente va a seguir viniendo donde Jesús esté. No importa qué hayas hecho, no importa cuál sea tu actitud, no importa si entiendes o no, de todos modos
la gente va a seguir yendo a Jesús, aunque tú lo comprendas o no. O sea, que la gente va a seguir, Dios va a seguir trabajando en ellos, tú lo veas o no. Pero te conviene a ti hacer tu trabajo para que puedas también entrar en ese estado espiritual donde lo de aquí adentro ya no se lo responsabilizas a nadie más. Y por eso yo te dejo con estas dos preguntas. ¿Quieres hacerte una persona responsable de tus heridas? ¿Comprendes la importancia de la responsabilidad? Cuéntame qué es lo que has aprendido en ese texto. Este texto es impresionante porque nos lleva a darnos cuenta de que Jesús está con nosotros, de que Él nos quiere sanar, pero que es importante que Él nos lleve primero a niveles más elevados o más profundos de espiritualidad para darme cuenta que no es Él el que lo hace todo, Él es la fuente de todo, pero yo soy un colaborador activo. Yo necesito comprender, yo necesito tomar pasos importantes y a veces sí necesito personas físicas a quienes acudir a pedir ayuda. Si tienes una herida emocional, puedes buscar un terapeuta. Si tu situación es más religiosa espiritual, puedes buscar un director espiritual. Alguna persona que tú consideres sabia que te puede empezar a iluminar. Pero sean los que te ayuden, a lo último eres tú el que tiene que tomar la decisión de hacerte responsable sobre eso. Así que espero de todo corazón que esta reflexión te haya gustado. Déjanos un comentario, dale like al video y compártelos con aquel que tú creas que le puede ayudar. Así que es todo por mi parte y te recuerdo que cada video tiene una oración que la acompaña, la cual te invito a que la hagamos juntos, y en otro video va a estar únicamente para que cierres tus ojos y la escuches. Así que nos vemos en el siguiente video.